Lady Atholl no es Lady Di. Aunque las dos fueron muy conocidas por ocupar grandes portadas y ser muy influyentes en el mundo de la política Atholl y de la moda Spencer, también tuvo mucha importancia su lado caritativo, humanitario y filantrópico. Fíjate, las dos ladies fueron grandes defensoras de todas las causas perdidas que se encontraron en su vida. Lady Diana fue presidenta o patrocinadora de más de 100 organizaciones caritativas. Centró su mayor esfuerzo en las personas sin hogar, en los niños, discapacitados o afectados con VIH-Sida. Lady Atholl no le fue a la zaga. Desde Sudáfrica a Egipto, pasando por las tierras de Escocia o España, la duquesa de Atholl no dudó en ayudar a mujeres, niños, refugiados o soldados que se vieron involucrados en los numerosos conflictos bélicos que asolaron el Imperio Británico y Europa. Ni Catherine Atholl nació duquesa ni Diana Spencer princesa. Katharina Ramsay era la hija mayor del 10º barón de Banff, Sir James Henry Ramsay. Nació en Edimburgo en 1874 y pronto recibió una sólida formación académica en tierras escocesas y después en Londres, en el exclusivo Wimbledon High School para niñas. Desde 1895, Catherine centró su formación en el prestigioso Royal College of Music. La música, como intérprete y compositora, le permitió dar la nota y hacer ruido, un ruido bien intencionado, toda su vida. Ups. Durante sus años escolares y en familia fue conocida cariñosamente como Kitty Ramsay. El 20 de julio de 1899 se casó con John Stuart Murray, que sucedió a su padre como 8º duque de Atholl en 1917, por lo que pasó a llamarse formalmente duquesa de Atholl. Los Atholl eran grandes entre los grandes de Gran Bretaña. Además del ducado, ostentaban 2 marquesados, 5 condados, 3 vizcondados y 7 baronías. ¡Madre mía, qué escudo de armas tan vistoso! Kitty Stuart Murray participó intensamente en los servicios sociales y la administración local de Escocia y, en 1912, formó parte importante del Comité de Servicios Médicos de las Highlands e Islas, e incluso colaboró en la redacción del Informative War, al que se atribuye la fundación del precedente del futuro Servicio Nacional de Salud. Además, Catherine fue presidenta del Consejo Consultivo de Highlands e Islas. Si se hubiera encontrado con Mel Gibson como William Wallace, el héroe escocés de Braveheart, que participó en la Primera Guerra de Independencia de Escocia, lo hubiera fichado en su equipo para mejorar la vida de los habitantes de las Highlands. Catherine se opuso firmemente al sufragio femenino, no compartió los presupuestos ni de las sufragistas ni de las feministas, estuvo a favor, en cambio, de la colaboración entre hombres y mujeres y discrepó de la postura favorable a plantear una relación antagónica entre ambos sexos. Más aún, en 1913, se convirtió en vicepresidenta de la rama de la Liga contra el Sufragio, con sede en Dundee, y lideró importantes protestas en las calles de Escocia. A pesar de su oposición al derecho al voto femenino en las elecciones parlamentarias, Catherine fue diputada unionista escocesa por Kinross y Perthshire Occidental desde 1923 hasta 1938. En 1924 solo había 8 mujeres en el Parlamento británico. ¡Puf! Pobres. No tenían ni baños ni despachos propios, hasta por eso tuvieron que pelear. Y secretaria parlamentaria del Consejo de Educación desde 1924 hasta 1929. Fue la primera mujer no togada en formar parte de un gobierno conservador británico y la primera escocesa en Westminster. Lo que hay que ver, o sea, cosas veredes, Sancho. Catherine fue como la sacerdotisa de Apolo, Cassandra, con quien pactó la concesión del don de la profecía. Nuestra protagonista supo ver antes que nadie lo que significaba el comunismo y el nazismo, y no dudó en combatirlo cual Agustina de Aragón. Pero sobre todo para los españoles, Catherine Atholl fue conocida por abanderar la defensa de la legalidad de la República Española frente a la insurrección militar encabezada por Franco. Esta posición respecto a la Guerra Civil Española le valió en su país el sobrenombre de la Duquesa Roja, repudiada, aislada y vilipendiada por sus correligionarios del Partido Conservador. Su clara y vehemente postura en favor de la República y su oposición a la política de appeasement de Chamberlain le llevó a perder su escaño en 1938.
Ni Churchill, con su gran humanidad, pudo salvarla. La posición de Atholl en relación con la República Española fue coherente desde el primer día de la guerra, como también lo fue su rechazo frontal al nazismo y a la figura de Hitler. Judíos alemanes refugiados en tierras británicas desde el año 1933 y sus conocimientos del alemán evitaron que le dieran gato por liebre. La duquesa tradujo al inglés el contenido de Mein Kampf. Esta traducción fue muy distinta de la que circulaba por las manos de las mejores familias británicas. Después, divulgó su contenido intensamente. Es la ventaja que tiene saber idiomas y tener contactos. En un momento de gran confusión, su actitud siempre fue clarividente. No simplificó la realidad ni identificó, como muchos políticos y miembros de las clases acomodadas de Gran Bretaña, la República con el comunismo. Libre de prejuicios y titubeos, integró los acontecimientos españoles en el contexto europeo del periodo de entreguerras y advirtió de los verdaderos peligros que, en su opinión, amenazaban a Europa y que no eran otros que el fascismo y el comunismo. Todo el día R que R, como Don Quevedo, en periódicos, radios, charlas y tertulias, inagotable el desaliento. La duquesa de Atholl tuvo una actitud y acción política valiente, comprometida, coherente y ponderada. Esta postura fue reconocida por sus contemporáneos de ideologías y posturas distintas. Esto explica que confiaran en ella para nombrarla responsable última de toda la ayuda británica a España durante la Guerra Civil. Presidió el National Joint Committee for Spanish Relief, NJCSR, y el Basque Children's Committee, BCC. Más aún, una vez terminada la guerra, Atholl siguió preocupándose de aquellos que se vieron forzados a emigrar. Catherine Atholl visitó España en plena guerra civil, abril de 1937, con el fin de conocer sobre el terreno la situación de los niños, mujeres y soldados. Igualmente, nuestra duquesa encabezó la acción desarrollada por el NJCSR y la evacuación de los más de 4.000 niños vascos acontecida tras los bombardeos de Guernica. Desbordado de menores a las playas del sur de Inglaterra, fue impresionante. Primero estuvieron al norte de Southampton, en un gran campamento de acogida, North Stoneham. Tiendas blancas sobre campos de labranza. Las tiendas se las había alquilado al ejército británico. Un granjero de la zona cedió las parcelas. Allí los menores descubrieron el cine, los deportes británicos y el chocolate Cadbury, el mismo que inspiró a Roald Dahl para escribir Charlie y la fábrica de chocolate. Comieron pudding, bacon y patatas cocidas. Se alimentaron con fundamento después de mucho tiempo sin haber podido hacerlo y vieron a médicos, enfermeras, maestros y peluqueros, hoy los llamarían estilistas, que los asearon física y psicológicamente, y contemplaron el mar en calma, el mismo mar que podían disfrutar desde las playas de su tierra vasca. Todos fueron acogidos después en albergues, familias, vicarías o parroquias británicas. Algunos, como los niños alojados en Cambridge, tuvieron la suerte de coincidir con Rosita García Scott, compositora y pianista, discípula de Falla. Rosita les enseñó música, pero sobre todo les llevó a España a través de sus manos virtuosas mientras tocaba el piano. Logró algo muy importante: hacer cantar y reír de nuevo a los niños. Todo esto fue coordinado por nuestra Lady Atholl. Hay que tener grandes dotes de mando y de liderazgo para hacerlo sin desfallecer, a modo de perfecta institutriz, británica, claro. Los niños, además, cantaron y bailaron para obtener fondos en sitios tan bonitos como el Albert Hall de Londres y grabaron un disco de música popular española, Songs of the Basque Children, que al año siguiente dio nombre a un cancionero prologado por la mismísima duquesa de Atholl. Y allí estuvo siempre Catherine para apoyarlos y defenderlos, junto a Virginia Woolf o H.G. Wells, in situ, o los mismísimos Pablo Picasso, Pablo Casals y Paul Robertson desde el otro lado del canal. En 1938, Atholl no dudó en coger barcos, aviones y trenes para cruzar el Atlántico e ir a la costa este de Estados Unidos y Canadá. Visitó a banqueros, escritores, hombres de negocios y hasta tuvo un encuentro con el presidente Roosevelt en Nueva York. Cual estadista de prestigio, explicó qué estaba pasando en España y recogió fondos para los niños vascos que seguían en suelo británico.
Sin embargo, la labor infatigable de la llamada en España duquesa inglesa, su trayectoria personal, política y humanitaria durante toda su existencia, especialmente durante el conflicto hispano, es muy poco conocida en nuestro país. Pero claro, en aquel momento no había televisiones, ni youtubers, ni blogueros o tuiteros, ni tampoco un buen fotógrafo que hiciera unas espectaculares instantáneas de la duquesa y sus acompañantes entre las ruinas de Madrid bombardeado y sitiado, como sí lo tuvo Lady Di, con su chaleco militar encima de su camisa de Armani, dando su famoso paseo por un campo de minas antipersona en Angola en 1997. Ay, pero sí se trajo un recuerdo imborrable del viaje a España. Pudo ver en un meeting a Dolores Ibárruri, la pasionaria. Nunca he dejado de alegrarme por haberlo hecho, puesto que la única persona con la que me pareció que pudiera compararse la pasionaria era la mujer que yo siempre había considerado como la actriz más grande que había visto, Eleanora Duse. Ella tenía la maravillosa gracia y voz de Duse, pero era mucho más hermosa, con grandes ojos de un intenso color oscuro y pelo ondulado negro. Irrumpió en la habitación como una reina. Sin embargo, era hija de un minero, casada con otro minero y había tenido la pena de perder a 6 de sus 8 hijos. No pude entender nada de lo que dijo, pues habló con gran rapidez, pero verla y escucharla fue para mí suficiente placer. La duquesa describió, años después, en estos términos, sus recuerdos sobre esta experiencia durante su visita a tierras españolas. Esta mujer infatigable también tuvo tiempo para escribir. Quiero destacar 4 obras muy significadas de su amplio repertorio. Report of a Short Visit to Valencia and Madrid in April 1937, 1937, y Searchlight on Spain, 1938, centradas en la historia de España del siglo XX. Y, por otro lado, 2 obras autobiográficas, Working Partnership, Being the Lives of John George, the 8th Duke of Atholl, and of his wife Catherine Marjorie Ramsay, 1958, y Women and Politics, 1932. La vida de Catherine Atholl se caracterizó por su compromiso público con numerosas causas internacionales en las que las mujeres se vieron involucradas y afectadas. Tan solo citamos 2 de ellas: la campaña que lideró en el Parlamento británico contra la circuncisión de las mujeres en África y otra en la que denunció la situación de la mujer en la India, siempre oprimida y dominada por el hombre. Muchas niñas indias eran casadas con hombres que le triplicaban la edad. Esto nos suena, ¿verdad? Atholl defendió el papel que las mujeres británicas debían desempeñar en favor de las mujeres de los países colonizados. Su postura fue transgresora, no solo con la del partido en el que militaba, sino con muchas militantes de izquierdas. Hoy apenas nadie recuerda a Catherine Atholl. Murió en 1960, unos meses antes que naciera Diana Spencer. Su vida generosa fue A Candle in the Wind. Este trabajo pretende ser un pequeño homenaje a la memoria y al legado de esta gran mujer.